Señor y no hay nadie. Dilo. Y póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18. Póngase de pie, hermano, y abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18. Solamente es un solo versículo. Y lo vamos a leer 3 veces. Yo una vez, ustedes una segunda vez y una tercera vez todos. Y al terminar quiero pedirle que usted diga: Señor, háblame a mí. No le hables al hermano, que esa prédica, ¿cómo le queda bien a ese hermano? No, háblame a mí. Señor, es que le hablaste a mi pareja, a mi esposo, a mis hijos. No, háblame a mí. Amén. Entonces, Génesis capítulo 18 y versículo 27. Yo lo leo a ustedes y una tercera vez luego oramos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Para ustedes. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ahora todos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Padre, vamos delante de ti y te pido que me hables a mí, Señor. Que no le hables al de la izquierda, de la derecha, al de adelante, al de atrás. Háblame a mí, Padre. Háblale a este corazón hambriento y sediento. Que tu espíritu venga, lo constriña, lo apriete, lo mueva, Señor, Padre, al arrepentimiento, a la edificación, a levantarse. Y te ruego ahora que tú hables, Señor. Bendice la palabra en esta tarde y permite que tu Espíritu Santo se mueva como Él quiera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y al que diga amén fuerte se puede sentar. Amén. La Biblia dice: ay, Dios santo. La Biblia dice, hermano, que la Biblia fue escrita para testimonio de nosotros. A ver, lo voy a volver a repetir. Que la Biblia fue escrita para testimonio de nosotros. Y aunque usted no lo crea, y se lo he enseñado en todo ese tiempo, todo lo que sea la Biblia aplica para nosotros, hermano. Todo en la Biblia, hermano. Amén. Existe un infierno, hermano, para los que se van a ir y mueran un día, que no aceptaron a Cristo. Pero ese mismo infierno también existe aquí adentro, aunque usted no lo crea. Porque este símbolo de algo que pasa a veces dentro de nuestro corazón. La Biblia, cuando habla de la lengua, dice que la lengua es inflamada del mismo infierno. Y hermano, no se está refiriendo al infierno donde muchos van a ser condenados. Se está refiriendo a este infierno que a veces uno trae aquí adentro, que es inflamado. ¿Adivina lo que vamos a hacer? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos, hermano, que Dios trabajó en hombres, mujeres, familia y en una nación. Dios trabajó, hermano, en ellos. Y así como Dios trabajó en un hombre, en una familia, en un matrimonio y en una nación, Dios de la misma manera va a trabajar en nosotros. Y quiero que me escuche, hermano. Va a haber días que Dios hermano, te trabaje, hermano, como Ana, como a Ruth, como a Abraham. Va a haber días que Dios, hermano, te lleve esos días de bendición o de quebrantamiento. Así como Dios trabajó en toda una nación, Dios va a trabajar igual también así en nosotros. Porque dice que todo eso se dejó como ejemplo para lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Lo escuchó? Entonces no se sorprende, hermano, que de repente su vida Dios empiece a hablar como habló, hermano, en Ana, o en Abraham, o en Moisés, o en el pueblo de Israel. Y así como Dios trabajó, hermano, va a trabajar en tu vida y en mi vida. Y lo dejó eso como ejemplo. ¿Lo escuchó? Ahora miren, ¿de qué vamos a hablar? Les he dicho, nunca cifren sus Biblias. Otra vez, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aquí Abraham empieza a hablar de cómo estaba en su corazón. Abraham empieza a hablar de cómo, hermano,
sentía él por dentro? Abraham se sentía, hermano, polvo y ceniza. Hoy así se va a titular, hermano, la prédica de esta tarde: polvo y ceniza. Pareciera que es lo mismo, pero no es así. ¿Lo escuchó bien? No es lo mismo, hermano, ser polvo que ser ceniza. Y Abraham, hermano, está hablando de cómo se siente. Ahora, noten lo que voy a decir aquí antes de entrar al primer punto y irnos rápido. Lo que Abraham, hermano, está reconociendo su condición espiritual delante de Dios. Porque Abraham, hermano, está hablando con los ángeles. Abraham, hermano, dice la Biblia que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Hermano, ni su familia, hermano, ni él, ni lo que lo siguió eran cristianos. Él no sabía nada, hermano, pero aún sí, así vemos que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios, hermano, lo llamó, lo hizo, hermano, una promesa que de él vendrían, hermano, una nación grande. Y si usted lee Génesis capítulo 12, hermano, cuando Dios llama a Abraham, dice: yo te bendeciré, te haré de ti una nación grande. Pero noten algo, hermano, aquí Abraham, en ese capítulo, está a punto, hermano, de pasar por un valle, llámelo prueba, llámelo circunstancia, como muchas veces yo aquí lo he llamado, hermano, ¿sabe qué? Una etapa de aprendizaje en su vida. Iba a pasar por momentos difíciles. Dios iba a destruir, hermano, Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué hace Abraham? Abraham empieza a interceder por ellos. Empieza a hablar con Dios. ¿Se acuerdan que su sobrino Lot allí está? Lo que Abraham, hermano, es que le empieza a decir a Dios: Dios, yo me siento como polvo y ceniza. Ahora mire, cuando nosotros venimos a la casa de Dios por primera vez, podemos haber llegado, hermano, en polvo o en ceniza. Ahorita usted lo va a ir entendiendo. No se me apresure, hermano querido. ¿Y a qué se refiere el pastor? Probablemente, hermano, llegamos como el polvo, no tan destruidos, de una familia, hermano, que estaba mamá, papá, o que no había tantos problemas. No había golpes, no había, hermano, nada. Veníamos como el polvo. O cuando conocimos a Dios y empezamos a congregarnos, veníamos como ceniza, todos destruidos, quemados, agotados. Y Dios empezó a trabajar aquí para restaurarnos. Eso es lo que Abraham está diciendo allí ya a Dios. Cuando tú me llamaste en el capítulo 12, Señor, tú me llamaste, ¿sabes cómo? Como el polvo. No estaba tan destruido, no estaba tan mal. Pero ahorita yo me siento como ceniza. Me siento mal. ¿Qué prueba tú estás pasando, hermano, para sentirte mal, destruido? Y quieres que te diga algo antes de entrar, hermano. Es necesario pasar por el polvo y por ceniza. Es necesario pasar por esas cosas en nuestra vida. Y encontramos entonces, la primera hija, encontramos allí, hermano, que dice, hermano, polvo y ceniza son procesos que Dios tiene para cambiarnos. Yo sé que puede leer esto, pero espérese tantito, hermano. Lo que Abraham, hermano, le está también diciendo a Dios es: Dios, tú me estás llevando un proceso de ceniza y me estás llevando un proceso de polvo. Mi amado hermano, son muchas veces que yo lo he dicho aquí, que Dios te va a llevar a un proceso, hermano, de ceniza, y lo estoy llamando de otra manera para que usted lo entienda, a un proceso de ceniza o a un proceso de polvo. ¿Lo escuchó bien? Son procesos, hermano, y Dios no se equivoca. La lucha y la prueba que tú estás pasando en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, mi amado hermano, ¿sabe qué? Dios no se equivoca. Si Dios lo está permitiendo, hermano, es porque, hermano, estamos en un proceso. ¿Se acuerdan que hace poco les hablaba, hermano, acerca, hermano, de pasar y batallar por el valle de Jezreel? Y allí estaban, hermano, los gigantes. El gigante del desánimo, el gigante de no filtros, el gigante del orgullo de superioridad o el gigante del orgullo
¿Y sabe para qué, hermano? Para hacernos crecer, para hacernos madurar, para dar fruto. Perdón que se los dice, pero es que todo, hermano, está ligado. Ya se les predicó que se debe de multiplicar. Ya se les predicó, hermano, que debemos de dar fruto. Y que hay que vencer, hermano, todo eso. Y sabe que, hermano, perdón que se los diga, pero con lo que ahorita acaba de pasar, no lo hicieron. Si usted ora 10 minutos, empieza a orar 20. Ora 20, empieza a orar 30 para subir, luego a 40. Y así nos vamos. Pero yo quiero que usted entienda, hermano. Entonces, Abraham dice, soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. Y note algo, hermano. Abraham está orando por Sodoma y por Gomorra porque hay una destrucción. Va a haber una destrucción. Y Abraham, hermano, fíjese lo que dice. ¿Con qué palabra empieza? Versículo 27. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor. Dios, hermano, es el que le habla a Abraham y le empieza a hablar a Abraham, y de repente Abraham, hermano, le dice a Dios, Dios, pero si apenas voy a empezar a hablar. ¿En qué momento, hermano, Abraham empezó a hablar con Dios? En un momento, hermano, de destrucción, en un momento de problema, en un momento de dificultad, en un momento de lucha, en un momento, hermano, donde nos sentimos como ceniza. Así estaba el corazón de Abraham, pero también de polvo. ¿Lo escuchó? Y note algo, hermano. La Biblia dice que Abraham empezó a hablar, pero aquí la Biblia nos describe que cuando él dice de polvo y ceniza, nos está describiendo que su forma de hablar era una, hermano, era de humildad. Fue humilde su forma de hablar, hermano, de Abraham hacia Dios. Digo, me siento como ceniza, me siento como polvo. A veces cuando nosotros empezamos a hablar y hablar con Dios o con el hombre, hermano, lo primero que a veces se nos viene es el orgullo. Es que yo sé, es que yo tengo, es que tú me hiciste, es que esto y es que aquello. Quiero que le diga una cosa, hermano. Aprendamos a hablar como Abraham, llenos de humildad. Eso era lo que... Y Abraham le empieza a decir, Señor, pero si hubiera 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Dice el Señor, si los hubiera, pero no los hay. Sigue leyendo y dice que Abraham habla con Dios, hermano, y aún temeroso, dice la Biblia. Dice, no se enoje mi Señor conmigo. Vea, hermano, cómo era el hablar, hermano, de Abraham. De tanto, hermano, humildad de repente hacia Dios, que dice, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 10, y si hubiera 5. ¿Va viendo? No solamente su hablar era de humildad, hermano, sino de reconocimiento y su insignificancia y limitaciones humanas. Abraham reconoce, hermano, aquí en ese versículo, hermano, para que usted me entienda, es la mitad de ese capítulo. Este versículo es la mitad para un antes y es, hermano, la mitad para un después. Abraham, hermano, habla, hermano, con temor, con humildad, pero también Abraham reconoce, hermano, sus limitaciones humanas. Abraham reconoce, hermano, que eso es polvo, que es ceniza, hermano, que puede venir algo y acabar con su vida, hermano, como estaba a punto de pasar con Sodoma y con Gomorra, ser destruidos. Hermano, simplemente si hoy decide, hermano, hoy en la noche, hermano, que termina nuestra vida el Señor, hermano, termina, punto. Tengas 10, 15, 20 años, 50 años, hermano, si Dios así lo determina, ¿sabe qué, mi amado hermano? Así Dios, hermano, venga lo que venga, hermano, suceden las cosas. La Biblia nos habla, hermano, de un ejemplo en el Nuevo Testamento, que un hombre dice, alma mía, gózate porque muchos bienes tienes. Tienes dinero, tienes casa, tienes esto. Y dice allí la Biblia, hermano, que el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Que aprender a hablar con humildad, hermano. Más en esos tiempos tan difíciles, más en esos tiempos de escasez, más en esos tiempos, hermano, cuando las cosas no nos salen, más en esos tiempos, hermano, cuando el Señor nos quiebra, nos rompe, porque Él quiere que nos multipliquemos, que crezcamos, que demos fruto. Amén. Miren, y luego encontramos aquí algo más, hermano. Entonces, reconozcamos nuestra condición, que somos hombres, hermano. Somos carne y que simplemente, hermano, de un día para otro, hermano, eso se termina. Y que todo lo que hiciste, hermano, se le van a quedar a la familia. Mira, la casa, miren, yo conozco gente que construyó una casa
Y que ahora esa casa ni los hijos, hermano, la disfrutan. Tengo uno de mis vecinos, la señora trabajó siendo militar, levantó su casa y uno de los hijos muere en un accidente. Ya les hablé de los hijos ataúdes que le pasó a ella. Su hija se casa con un hombre, ella muere, hermano, de una enfermedad a los 40 y tantos años. Su otro hijo, hermano, cae en una depresión y jamás se sabe de él. Ese hombre se quedó con esa casa y con otra casa que habían comprado, y ahora otra gente de otro lugar se quedaron con esa casa. Y nos preocupamos mucho, hermano, por lo material, y no nos damos cuenta que al final, hermano, ni nosotros ni nuestra familia lo va a disfrutar ya. Reconozcamos nuestras limitaciones humanas. Pero aquí sucede algo, hermano. Abraham, en completa humillación, habla, ruega, suplica a Dios por los justos, por Sodoma y Gomorra. Abraham suplica, hermano. Está el momento, y vean lo que dice en Hechos capítulo 6. No pierdan, hermano, Génesis, porque vamos a regresar. Y había aquí una circunstancia similar en Hechos capítulo 16. Vayan al libro de Hechos capítulo 16. Amén. Hechos capítulo 16. Encontramos aquí, hermano, en Hechos capítulo 6, a Pablo y a Silas. Hechos 16, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Lean conmigo, versículo 25. Hacia adelante. Dice: pero a medianoche, cuando dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos están aquí. Entonces, pidiendo luz, se preguntó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él y todos los suyos. Hasta allí nada más. Usted sabe, hermano, que para que hubiera una promesa, hermano, que toda nuestra familia sería salva, tuvo que pasar hombres en sufrimiento. Noten algo, hermano, hay que saber leer la Biblia muchas veces con calma, con paciencia. ¿En qué condición estaba Pablo y Silas? Noten algo. Dice que estaban presos. 1, 2, en la cárcel. 3, dice que cuando tembló, mandaron a traer que hermano trajera luz. Estaban en oscuras, presos, cárcel. Dice, hermano, que cuando el Señor tembló eso, dice que les lavó las heridas. Tenían heridas físicas. Estaba pasando por un momento de ceniza, de polvo en su vida. Dice, y trayéndoles de comer. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no habían comido. Oscuras, en la cárcel, con heridas, golpeados, y no tenían que comer. Si esos hombres no hubieran pasado por esa lucha, ¿usted cree, hermano, que hubiera venido ese versículo donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Probablemente no, hermano. Pero tuvo que pasar algo, mi amado hermano, que esos hombres pasaron por ese momento de quebrantamiento, de dolor. Pero ¿qué hacían? ¡Ay, Dios! ¿Por qué me estás pasando por esta lucha? ¿Usted lo escucha, mi hermano, hablando así? ¡Ay, Dios! ¿Por qué me estás pasando por esta prueba? ¿Usted lo escucha, hermano, hablando así? ¡Ay, Dios! ¿Qué tan injusto si nosotros predicamos el Evangelio? ¿Usted lo escucha, mi hermano, haciendo eso? ¡No! Ustedes se encuentran, mi hermano, a Pablo y a Silas. ¿En qué forma, hermano? Cantando, alabando, glorificando a Dios. ¿Cómo Dios nos quiere encontrar, hermano, cuando estemos pasando por procesos de fuego y de ceniza? Cantando
necesita que también pasemos por esos procesos, hermano. Que también, hermano, no nos movamos cuando Dios nos mete en procesos difíciles. Que no nos apresuremos, hermano, en decir, sino que alabemos y cantemos a Dios y le digamos: Dios, gracias, gracias, alabado sea tu nombre por lo que estamos pasando, por lo que está sucediendo. Gracias, Señor. Amén. Ahora mire, cantaban, hermano, en la cárcel, con oscuridad, con heridas. Y no es fácil cantar, hermano, cuando hay problemas, ¿eh? No es fácil. No es fácil, hermano, cantar cuando los problemas, hermano, están al orden del día. No es fácil. Pero aún Dios, hermano, lo sacó de ese lugar. Lo imposible se hizo posible. Pero ¿sabe por qué se hizo posible? Porque hubo alguien, hermano, que, hermano, pasó por la herida. Hubo alguien, hermano, que estuvo dispuesto, hermano, a que no hubiera luz. Hubo alguien que estuvo dispuesto a que lo encerraran. Mire, hermano, por eso es que a veces nuestras familias no se convierten, porque nos ven a nosotros, hermano, claudicantes. Nuestra forma de hablar, hermano, no es una forma de hablar hermano, como de hablar de humildad, de sencillez, de esperanza, sino de queja, hermano. ¿Y saben qué necesita la familia? Que se levanten Abrahames, hermano, que digan: sí, soy polvo y soy, hermano, ceniza, pero Dios es fiel, que aún en medio de esto Dios me saca. Tiene cuidado de mí, tiene cuidado, hermano, Dios, de cada uno de nosotros. La siguiente hija. Ahora miren, diferencia entre Abraham y Job. Vamos a Job, hermano, capítulo 10. Y vayan viendo, hermano, la diferencia de Job. Job capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 10, mis amados hermanos. ¿Ya lo tienen? Bueno, ya vimos cómo habló Abraham, Pablo y Silas. Pero vamos a ver cómo habló y cómo se sintió Job. Dice así, hermano. Capítulo, hermano 10, versículo de 1 hacia adelante, dice: está mi alma hastiada de mi vida. Dice: daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hasta allí. Bueno, sigamos. Y dice: te parece bien que oprimas que deseches la obra de mis manos y que favorezcan los designios de los impíos. ¿Tienes tú acaso los ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquietes mi iniquidad y que busques mi pecado. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate cómo y barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me arrojaste. Hasta aquí. ¿En qué situación estaba Job, hermano? En el versículo 10, ¿situación de qué? De polvo. Léeme el versículo 10 fuerte, ¿qué dice? Versículo 10. Y en el polvo me has de volver. ¿Cómo se sentía Job, hermano? Ahora recuerden Job, capítulo 1. La Biblia dice que Job, hermano, perdió hijos, perdió, hermano, ganado, perdió su salud, tenía problemas, hermano, matrimoniales, que a sus esposas les decía: mira, Job, maldice a Dios y ya muérete. Los jóvenes estaban en una situación de polvo, ahí es muy claro, o de ceniza, que en realidad es ceniza, hermano. ¿Sí? Y dice: y me hace de llevar, y aún hasta versículo, hermano, 9 y 8 dice: y me hace de deshacer, como se deshacen las cosas, y me hace hacer polvo. Pero ¿cómo estaba hablando, hermano Job? En el versículo 1 al 3 dice:
está mi alma de todo esto? Va viendo cómo, hermano, cuando uno está en comunión con Dios, cerca de Dios, nuestra forma de ver, de sentir son diferentes. Abraham está más cerca de Dios. Y Abraham, ¿qué dice, hermano? Empezó a hablar con temor, empezó a hablar, hermano, con humildad, reconoció sus limitaciones. Pero Job, hermano, dice Job, hermano, mi alma está fastidiada, mi alma está cansada, mi alma esto, mi alma aquello. Muchas veces todos, hermano, todos en un momento de nuestra vida hemos caído como Job. Ay, Señor, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposo, me siento cansada, esta situación así y así. Pero quieres que te diga una cosa, hermano, es allí donde Dios te tiene en un proceso para llevarte al corazón, hermano, de Abraham, para que tú bendigas al corazón, hermano. ¿Sabe de qué? De Pablo y Silas, de alabar a Dios en circunstancias difíciles, en problemas difíciles. Es allá donde Dios nos lleva para decir, alabado sea tu nombre. Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Pues cuando esté en un proceso así, hermano, glorifica al Señor. Glorifique al Señor, mi amado hermano. Entonces aquí vemos, entonces, hermano, que la Biblia nos habla acerca, hermano, y no te hago. Dice que Job empezó a hablar. Dice, y mi alma está hastiada. La palabra hastiada, hermano, es la 5334, que significa jactarse, fanfarronear, hastiar, hablar y comportarse con altanería o arrogancia. En vez de ser humildes, hermano, cuando uno esté en un momento, hermano, en un proceso de polvo o de ceniza, hermano, y agachar la cabeza y decir, Dios, todo lo puedo en Cristo, no soy yo, Señor, no es mi fuerza, eres tú en mí, Señor. Eres tú en mí, Señor, yo soy hombre. Si ahorita tú me llamas, Señor, ¿sabes qué? Mi alma se acaba aquí. Pero no te hago, hermano. Job reconoce un proceso de Dios en su vida, pero su actitud es errónea. Job reconoce, hermano, que Dios está trabajando en él, hermano, y eso está del versículo 4 hasta el versículo 13. Cuando reconoce, Señor, soy polvo, Señor. Él reconoce, pero su actitud, ¿sabe qué? Era errónea. Ahora miren, sigamos. Tantito, déjenme la quita. Usted sabe que cuando Job aprendió la lección de ser polvo y ser ceniza, fue cuando entonces Dios, hermano, lo bendijo. Miren, lean más la Biblia, hermano. En el último capítulo, a ver cuántos capítulos tiene Job. 42. A ver si ganó. 42. 42. ¿Verdad? 42 capítulos. Pero si usted lee, hermano, con anticipación, Dios, hermano, empieza a trabajar, y llega hasta el capítulo, hermano, 41, y hay una última cosa que Dios va a hacer en Job. Y le dice, Job, bendice a tus amigos. Miren, si ustedes van a la Biblia, hermano, van a encontrar que cuando Job pierde ganado, o sea, economía, pierde a sus hijos, se vuelve huérfano, por así decirlo, su matrimonio se viene hacia abajo porque su esposa lo maldice. También hay algo, hermano, que sucede en él. Su salud física se viene abajo porque le da una sarna que agarra piedras y ¡ay, Dios mío! Y empieza a rascarse. A veces todo eso no puede estar pasando, hermano, pero ese es un proceso de Dios. Dice la Biblia que vienen los amigos de Job y que se apiadan de él. ¡Ay, Job, qué mal te está yendo, Job! Pero más adelante, hermano, en los que se apiadaron de Job, dice la Biblia, hermano, que fueron los que lo empezaron a criticar. Oye, Job, ¿no será que todo lo que te está pasando sea porque habrás pecado contra Dios? Oye, Job, ¿no será que todo lo que te está pasando es porque algo malo hiciste contra Dios? O sea, los que lo bendijeron ahora lo están criticando. Los que lo motivaron y tuvieron consuelo por un momento, ahora son los que lo están tirando. Algo tuvo que haber pasado en el corazón de Job, que en el capítulo 41 y ya 42, Dios ya le da algo ya para terminar ese proceso de la vida de Job. ¿Sabe qué es? Que le dice, Job, ve con tus amigos, ora por ellos. Cuando Dios le dice ora por ellos, le está diciendo, perdónalos. Ora por ellos, suéltalos.
después dice la Biblia, hermano, que cuando Job fue, los perdonó y oró por ellos, fue entonces que Dios dice, y le regresó los doble de ganado, los doble de hijos, y le dio de negocio. Terminó su proceso. Pero pasó a dar ese proceso, como dice el capítulo hermano 10, versículo 9, en polvo me has convertido. Quiere decir, hermano, que Dios agarró la vida de Job, hermano, y dijo, este molde no me gusta. Como en el capítulo de hermano de Jeremías, viene el alfarero, hace, hermano, el barro, lo empieza a formar, pero no le gusta y lo quiebra y lo rompe. Muchas veces así es en nuestra vida. Llegamos ante Dios y dice, llegaste, te formé algo, pero sabes que necesito seguir rompiéndote. Necesito seguir cambiando tu vida. Y nos mete a esos procesos llamados de polvo, de ceniza, hermano. Amén. ¿De verdad? Ahora mire, sigamos. ¿Qué significa la palabra polvo y cenizas? Pero va viendo la diferencia de Job, hermano, que hasta que no aprendió la lección a la de Abraham. Pero ¿qué significa, hermano, polvo y cenizas? Polvo se relaciona, hermano, con Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser que. Entonces, el polvo, hermano, ¿qué representa? Volviendo a ver, el polvo representa principios, formación del hombre, hermano, del polvo, ¿sí? Hacer, componer, va viendo, hermano. Dios agarró polvo y forma. Entonces, el polvo representa, hermano, cosas nuevas, nuevos principios, nuevas cosas. Dios toma de la nada a alguien y lo va formando, ¿va viendo? Amén. Ahora, note algo, hermano. ¿Qué dice el Salmo 139? Hablando del polvo, que es formar, hacer de nuevo, nuevos principios. Salmo 139. Vamos al Salmo 139. ¿Ya lo tiene? Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, y en el tejido de lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar alguna de ellas. Aquí el salmista está diciendo, hermano, que Dios lo formó como el polvo. En el vientre de su madre lo formó, lo inició, le dio vida. Eso es lo que representa el polvo. Cuando Abraham le dice a Dios, Dios, es que yo soy como el polvo. Lo que Abraham le estaba diciendo a Dios, ¿te acuerdas tú, mi Dios? Con todo el respeto, tú fuiste el que me llamaste, tú fuiste el que me sacaste, tú fuiste el que me trajiste, Señor. Tú fuiste, Señor. Soy tu polvo que tú formaste. Ahora, Dios nos forma de diferentes formas y maneras, ¿eh? Nos forma físico, nos forma, hermano, en el alma, y nos forma espiritualmente. Mire, yo quiero que usted entienda algo, hermano. Aquí tenemos que encontrar, hermano, el justo pensamiento. Hay quien, hermano, está inconforme de su tez de color, de sus ojos, de su tamaño, de su peso. Y quiere que le diga algo, hermano. Si Dios lo hizo chiquito o lo hizo grandote, dele gracias a Dios. Si Dios le dio un cuerpo, hermano, esquelético, o le dio un cuerpo bendecido, dele gracias a Dios. Si Dios le dio ojos, hermano, negros, cafés oscuros, o le dio ojos de color, dele gracias a Dios. Si lo hizo como la mamá, hermano, de Tomás, alguien se acordará, dele gracias a Dios. ¿Lo escuchó bien? ¿Amén o no? Amén. En el vientre me formaste como el polvo, Señor. Me diste forma en el vientre, físicamente. Dele gracias a Dios. ¿A quién, mi amado hermano, le sigue reclamando a Dios? ¿Por qué nací en esta familia? Dios, ¿por qué me diste esos padres?
Dale gracias a Dios, hermano. Porque fue Dios el que nos formó. Fue Dios el que nos dio, hermano, la voz, el tamaño, el color, los ojos. Fue Dios el que nos hizo. Fue Dios el que nos llamó a su tiempo, en su forma y en su manera. Fue Dios el que nos dio un talento y un don, hermano, para servirle a Él. Fue Dios. No fue el pastor Eduardo, no fue Macaraí, no fue, hermano, el hombre. Fue Dios el que da y hace, hermano. Dele gracias a Dios. Amén. Y así está, hermano, Isaías 49, Jeremías capítulo 5, capítulo 1, 5, dice que formado físicamente, espiritualmente y ministerialmente. Ahora note algo, hermano. La Biblia dice que Dios nos formó con amor, con cariño. Job capítulo 14. Vamos al libro de Job capítulo 14. Job capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Job capítulo 14. Versículo 15. Dice amén. Entonces llamarás Y yo y yo te responderé. tendrás afecto Y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y tendrás afecto con la hechura de tus manos. A ver, volteame a ver, hermano. Job está diciendo que cuando Dios lo formó, lo hizo con afecto, con amor, con ternura. Una ocasión iba caminando en una plaza y en esa plaza iban, escuche bien, en esa plaza iban como unas carriolas. Yo venía caminando de frente y veía a una señora, esas carriolas que van juntas como que se llevan gemelitas y se van acercando, y mientras más se acercaban y yo iba caminando, las empecé a ver y desde lejos pensé que eran unas niñas y unos bebés, y no. Eran aproximadamente niñas como de unos 14, 15 años. Simplemente habían crecido deformadas, pequeñitas, y cuando las vi ya su rostro era de una señorita. Y cuando voy pasando, se ríen conmigo y la verdad no me paré, simplemente me quedé meditando. Son niñas de 15 años con vestiditos, no podían caminar y las llevaban en ellos. ¿Acaso ellas, hermano, no tendrán también que decir gracias a Dios porque con amor y con ternura me has creado? Él supo, hermano, tu tamaño, tu piel, tu color, el ministerio. Con amor y con afecto Él te formó. Y tenemos que aprender a amar lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora mire, la palabra que la Biblia utiliza, hermano, para polvo, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Job, es la 6083, que significa polvo, esparcir, como desmenuzado, gris, tierra, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo de tierra. De allí que esta palabra se utiliza, hermano, para cuando Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Esta palabra se utiliza, hermano, ¿sabe qué? Aún hasta me sorprendió de cuando dice la palabra gris, porque la palabra gris se refiere, hermano, ¿sabe qué? Al cemento, que cuando forma algo, una escultura muy hermosa, se endurece y se embellece. ¿Va viendo? Entonces el polvo representa, hermano, principios, inicio, comienzo, formación. Y Dios, hermano, mire, hermano, nos permite ser formados desde una casa rica hasta una casa pobre. Desde ser los más guapos o las más hermosas hasta ser, hermano, los más feos y los más fededicos. ¿Lo escuchó bien? Dios sabe por qué, hermano. Mire, perdón que se los diga, pero hay hasta frases que digan, ay, qué bueno, más desabrido. ¿No lo he escuchado? Pueden ser buenos, hermano. Ya somos de pueblo, pero bien desabridos. Y hay unos, hermano, que parecen changuitos, pero qué bien caen. La verdad. ¿A dónde se están viendo por aquí? Pastor, no pongan la mirada en mí, no pongan la mirada en mí. Si me doy a entender, hermano. Si estoy dando un equilibrio para que entiendan, hermano. Ahora miren, ¿qué significa, hermanos, cenizas? ¿Qué significa cuando dijo hermano Job, cenizas? Mire, la palabra ceniza significa fin. Dios te formó del polvo y te convierte en cenizas muchas veces. Cenizas, hermano, cuando habla de cenizas quiere decir que las cenizas pasó
escuchó bien? Mire, hermano, todos cuando nos acercamos a Dios, Dios, hermano, lo que hace es, te formé, pero como el barro. Acuérdense que también la palabra, hermano, polvo también significa barro. Como lo que dice Jeremías, que lo formó, no le gustó la vasija y la que tiene que romper y la vuelve a hacer con cuidado, con amor, con ternura, con hechura, aunque para nosotros los hombres no sea así. Porque Dios permitió que nacieran esos bebés así. Dios solamente lo sabe, pero aún dentro de eso hay un amor, hermano, y un cuidado de Dios aún en eso. Amén. Y cenizas, hermano, ¿qué representa? Algo que ya estaba hecho, que pasó por el fuego y lo consumió. Y Abraham es lo que dijo: Señor, tú me has consumido en muchas cosas. Y quiere que diga una cosa, hermano, eso es lo que Dios quiere, que pasemos por el fuego de la prueba. Y se lo voy a comprobar, hermano, a través del Nuevo Testamento. Primero de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Cuando lo tenga, dígame. Dice así: amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Ahora el versículo, hermano, 12 dice: amados, no sorprendáis del fuego de qué, de la prueba. Dios permite, hermano, los fuegos de la prueba. ¿Para qué, hermano? El fuego de la prueba, el fuego consume, hermano, destruye el orgullo, el egoísmo y la idolatría. Perdón que se lo diga, mis amados hermanos, pero hay un montón de idolatría todavía en el pueblo de Dios. Y dice: ay, pastor, pero si no tengo a la Virgencita, ya no tengo a la Virgen María, ya no uso cadenas por ídolos. No, hermano, pero si usted supiera, hermano, cuánta idolatría hay a la belleza, hermano, al mundo, al deporte, hermano, a tantas cosas del entretenimiento. Hay tanta idolatría, mi amado hermano, que a Dios no le agrada y nos lleva, mi amado hermano, ¿sabe qué? Al fuego de la prueba. Aún, perdón que se lo diga, grupos de alabanza, panderistas, iglesias, el ministerio no debe de ser para honrar a Dios, y no debe de ser, hermano, algo idolátrico tampoco, porque se llega a idolatrar aún hasta el ministerio. Mira cuánto lo usa Dios, mira cuánto Dios está haciendo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Todo eso le pertenece a Dios, y Dios nos lleva por el fuego de la prueba. ¿Sabe para qué? Para deshacer ese ídolo. Ahora, ¿qué encontramos aquí? ¿Sabe qué encontramos? Nos da miedo el fuego y el sacrificio. Nos da miedo pasar, hermano, por el fuego. Nos da miedo pasar, hermano, por el sacrificio. Vayan al libro de Génesis, capítulo, hermano, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 15, versículo del 9 al 12. Génesis 15, del 9 al 12 dice: y le dijo, trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una torta también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada uno mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendieron las aves de rapiña y sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17, sáltese. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Miren, hablando del fuego,
pasemos por el fuego de la prueba, para consumir ídolos, para consumir lo que a Él no le agrada. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No le debe de dar miedo el fuego. Y hay un ejemplo aquí, hermano, de Abraham, otra vez Abraham. Dice la Biblia que Abraham, hermano, hizo un sacrificio, partió a los animales. Y dice la Biblia, hermano, que empezó a oscurecer. Los animales de rapiña venían queriéndose, hermano, comer el sacrificio de Abraham, la entrega de Abraham, lo que Abraham había, hermano, dado. Y dice la Biblia que cuando vino el anochecer, ¿sabe qué? Dice que le vino un terror. Si usted va y busca la palabra terror, significa miedo, terror, incertidumbre. Mire, mi amado hermano, nunca, pero nunca le dé miedo. Cuando Dios le pida algo, en ese caso como Abraham, un sacrificio, una entrega, una obediencia, que usted le rinda algo a Dios, su vida, su casa. Perdón que se lo diga, hermano, pero todos tenemos que rendirnos a Dios, primeramente. Segundo, tenemos que rendir nuestras posesiones a Dios. Tercero, tenemos que rendir nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia. Que no le dé miedo, hermano, cuando vengan esos pensamientos, hermano Alberto, esos enemigos. ¿Sabe qué? Y dice la Biblia que hubo una antorcha que caminaba entre los sacrificios. ¿Sabe quién es esa antorcha? Jesucristo. Cristo, hermano, era el que se movía entre esos sacrificios. Ahora mire, sacrificio. En Éxodo capítulo, no lo busque, 32, versículo del 4 al 8, nos habla de que dice la Biblia que Israel hizo, hermano, un becerro de oro. El becerro representa toda la idolatría del pueblo de Israel. El becerro de oro, hermano, representa todo, hermano, todas las rebeliones, todo el pecado del pueblo de Israel. Y que cuando hicieron el becerro de oro, vino Dios y convirtió ese becerro en polvo, en cenizas, pasó por el fuego. Si de verdad queremos, hermano, caminar más en santidad, ser, hermano, hombres y mujeres, más, hermano, de obediencia, hermano, servir a Dios con más integridad, tenemos que empezar a entregarle, hermano, todos nuestros ídolos a Dios. El ídolo del dinero, el ídolo de la belleza, el ídolo de tiernos especiales o mejores, el ídolo, hermano, póngale usted el nombre para que Dios lo convierta en ceniza y que Dios levante su verdadera, hermano, imagen, su verdadera hechura. No da miedo, hermano, que Dios nos quite ese tipo de cosas. Amén. Miren, a veces a mí me preguntan, pastor, ¿por qué es necesario presentar a los bebés? Porque es un tipo, hermano, de sacrificio que usted se lo entrega. Cuando el pastor ora, uno le dice, Dios, Señor, te lo entrego. Si tú lo vas a llevar a servirte o vas a ser un profesionista o las dos, que sea tu voluntad. Guárdalo, santifícalo, lo ponemos en tus manos. Desde esa edad, hermano, ya usted lo está entregando a Dios. Yo conozco un montón de padres que son cristianos, van a la iglesia y no han presentado a sus hijos. Ay, pastor, ya llevo 10 años y ya mis hijos tienen 15. Ya lo presentó aunque tengan 15 o 20 años. Aunque sean todos, hermano, ya dijo, y usted, hermano, tráiganlos y los presentamos. ¿Lo escuchó? ¿Sí lo están escuchando bien o les está robando la? ¿Está bien? Ahora mire. Sigamos la siguiente. Hay días de polvo y de ceniza. Hay días de polvo y de ceniza. Que también son llamados, hermano, los dos callados del pastor. A ver, ¿usted sabía, hermano, que el pastor antiguamente tenía dos callados? Vayan al libro de Zacarías, capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Zacarías capítulo 11, versículo 7. La Biblia nos habla, hermano, de los dos callados, que es lo mismo, hermano, polvo y ceniza. A ver, ¿ya lo tienen? Ya lo fuerte conmigo. Apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados.
El uno le puse el nombre de gracia y el otro atadura. Y apacenté a las ovejas. El profeta Zacarías nos habla, hermano, de los dos callados del pastor. Encontramos el primer callado. Ahora, acuérdense cuál es el callado, hermano. La vara que caminaba el pastor. Había una vara, hermano, grande, que al final tenía como un semicírculo. Ese es el primer callado. ¿Y saben cómo se llama ese primer callado, hermano? Suavidad. Ahora, ¿por qué puse estas palabras aquí? Porque cuando usted busca otras versiones, en vez de que le diga suavidad como acabamos de leer, dice la Biblia que le ponen gracia, bienestar, favor, amor, gracia, cuidado, ternura y protección. Hay otras Biblias que así lo llaman. En pocas palabras, hermano, el primer callado, hermano, es para amar a la oveja. El polvo es para formar, hermano. El primer callado, hermano, cuando una oveja caía, se utilizaba para sacar a la oveja con esa curvatura, hermano. Y el pastor la amaba, la vendaba, le echaba aceite, hermano, la lavaba. Si era necesario, se la ponía, hermano, en sus hombros y se la llevaba al redil. ¿Qué dice, hermano, el Salmo 23? Eran 100 ovejas, ¿se acuerdan de eso? Después de 99 fue por la una. Dice amén o no. Entonces hay momentos, hermano, que Dios trae su callado, su callado de suavidad, de amor, de ternura, de afecto. Pero ¿sabe cómo se llama el segundo callado, hermano? El segundo callado, lo acabamos de leer, se llama atadura. Ese callado atadura, hermano, otras versiones lo llaman unión, ligaduras, concordia, callado, vara de corrección y juntas. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros ya no queremos caminar, cuando empieza a haber, hermano, rebeldía, cuando empieza a haber mucha idolatría en nuestras vidas, entonces, ahora, ¿cómo era el otro, hermano, el otro callado del pastor? Uno era grande, sin el círculo, y otro era un calladito, hermano, un palo de ese tamaño, que siempre aquí lo traía, hermano, el pastor. Y cuando se acercaba el lobo, hermano, y tenía que defender, hermano, o aún más, sacaba ese, y había una oveja, le daba un balazo, ¡paz! Pero ¿sabe dónde se las daba? Principalmente a las patas. ¿Lo escuchó bien? Perdón, hermano, que se lo diga, pero hay momentos en nuestras vidas que el callado de amor, de gracia, de favor, de ternura, Dios lo trae a nuestras vidas. Pero hay momentos, hermano, que hermano, el segundo callado, que son ligaduras, ataduras, hermano, reprensión, el Señor lo trae en nuestra vida y nos empieza, hermano, a reprender con cosas que nos lloran, que nos hagan recapacitar, que nos hagan entender, que nos hagan pensar dónde estamos, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Lo escuchó bien? Ahora mire, hermano, déjeme aplicar un poquito lo natural. Me quería saltar esto. Le voy a dar un consejo aquí de estos dos callados. Que aunque usted no lo crea, esos dos callados, un pastor físico y un papá o una mamá también los tienen. Papás, no se roben la autoridad. Si el papá como cabeza del hogar viene y te dice a ti como hijo, no puedes hacer esto o no puedes salir, no te digo con tu padre, esa es la labor, él como pastor de tu casa. ¿Lo escuchó? Pero hay madres que dicen, no le hagas caso, yo te doy permiso, ve y salte. Le está robando la autoridad a su esposo. Amén. Y eso es lo mismo con la iglesia, hermano. Como pastor, Dios me dio la autoridad, hermano, para decir o hacer. En el momento usted que lo contradice, hermano, usted me roba a mí la autoridad también, entonces. No se enoje, hermano. A veces hay momentos de utilizar estos dos callados, de amor, de ternura o el de vara. Lo hicieron conmigo cuando yo era oveja. ¿No se acuerdan que les decía, hermano, de los procesos que yo he tenido? Ya se los he dicho. Que cuando estuve en el instituto bíblico, salí, fue mi pastora a mi graduación. Déjenme explicarles un poquito más. Nosotros en casa nunca fuimos de dinero, sino fuimos muy pobres en realidad. Vivimos en un cerro cuando mi madre murió, no teníamos dónde quedarnos, pasaron muchas cosas.
Y mi padre, al traer 7 chamacos, nos llevó a vivir en un cerro e hizo una casa de pura lámina y de cartón, y ahí nos hubo un tiempo. De verdad, literalmente en un cerro. Les he dicho que usaba sacuaraches de esos de llanta también. Pero quieren que le diga una cosa, hermano. Ahora pensando, fueron los mejores días de mi vida. Los mejores. Recordar esa época, hermano. Recuerdo esos momentos. En el instituto bíblico donde yo estudié, en la escuela, no crean que yo la pagué. Fue una de las mejores escuelas, hermano. A mí me becaron en esa escuela, me pagaban todo en esa escuela y fui becado y estuve internado. Cuando ya uno se iba graduando en el instituto bíblico, había pastores, hijos de pastores que se estaban graduando de allí y todos llegaban, hermano, lo digo por lo que todos llegaban, hermano, con un traje Armani, Hugo Boss, Chanel, con los más, hermano, perfumes muy ricos que se podían poner. Yo me acuerdo que ese día de mi graduación, solamente, hermano, con mi pantaloncito, era un gris nada más, un gris. Y me salí bien triste caminando y yo dije, Dios, pues no me voy a comprar, y yo no tengo un pantalón. Me ponía suéter. Le digo, bueno, ni modo. Perdón, no tenía ni pantalón. Y caminando había una casa que vendía, hermano, ropa usada, y había un pantalón allí y decía nuevo, $1. Pues que voy, hermano, me lo compro, fui y lo planché y dije, con una camisa blanca, una corbata y ya con eso. Llegó uno de mis compañeros y dice, mira, tengo un seco que te puede combinar con tu pantalón y tal. Un proceso de aprendizaje desde el principio. 2. Al otro día, hermano, llegó y yo diciéndome, nos metes tanto allí en el instituto bíblico, eres cristiano, tienes la unción y tal y eso. Sales contando así. Que sabes que mi amado hermano, llego a la iglesia y dije, mi pastor me va a poner a predicar. ¿Sabes qué me dijo? Yo se los he dicho. Por favor, hermano, váyase por la escoba, una cubeta. Voy, me la traigo y dice, váyase a hacer el baño. Otro no, pues ¿para qué estudié? ¿Para qué esto? Canta patadera. Y eso, y me humilla ese pastor. Antes de, hermano, de que Dios me sacara de ese iglesia cuando vino a México, me puso a predicar un tiempo. Me puso a predicar y a predicar. Y siempre que bajaba, me regañaba. No dijo esto, se le pasó esto, aplicó mal, le faltó esto y eso. Siempre, hermano, me bajaba y ¿saben qué? Hasta que un día yo le dije, bueno, pastor, si no sirvo para eso, ¿para qué me pone a predicar? ¿Saben qué me respondió él? Y me dijo, mira, hijo, Dios te va a llevar a un lugar, ya me habló. Te estoy capacitando. No va a haber quien luego esté a tu lado y te ayude, te motive. Entiende lo que acabo de decir, hermano. Polvo, ceniza, callado de amor, de soledad, con la vara de castigo. ¿Amén? Tenemos que aprender a caminar en esas dos áreas. Sigamos. Mire, polvo y ceniza. Polvo y ceniza. Bueno, aquí me falta toda el polvo. ¿Por qué puse, hermano, polvo, cenizas y polvo? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos enseña eso. Tenemos inicios, tenemos finales, pero nos vuelve a dar nuevos comienzos. Hay cosas que usted, hermano, piensa que ya comenzó en eso, Dios la termina y pensamos, ahí ya fue todo. Dice, no, hijo, ese es el comienzo de algo nuevo, de una nueva aventura, de un nuevo mover, de un nuevo hacer. Este es el inicio, hermano, de algo nuevo, nuevo para esta iglesia, nuevo para tu vida, nuevo ministerio. Pero tenemos que entender que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas primero también. Ahora miren, cuando la Biblia nos habla, hermano, entonces de polvo, quiere decir que pasaron por formación, quebrantamiento. Quiero que abra su Biblia, ya que estamos terminando. Isaías 61. Isaías 61, por favor. Isaías 61, versículo del 1 al 3. Isaías 61, versículo del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Si ustedes notan, ¿qué está diciendo hermano Isaías? Isaías está diciendo, vinieron quebrantados, rotos, vinieron sin gracia, sin nada, y yo los sané, los liberé, pero están entrando a tener un espíritu enlutado. Dice que se les dé gloria en vez de que den manto de ceniza. ¿Está viendo? Pues tenemos inicios, pero también tenemos finales y también tenemos nuevos comienzos. Pregúntense, hermanos, ¿por qué Dios los trajo? ¿Por qué Dios los trajo? ¿Por qué Dios los trajo? ¿Por qué continúan aquí? ¿Por qué yendo a otro lugar? Dios escogió un lugar, hermano, pequeño y insignificante con un montón de problemas. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe dónde va a trabajar, dónde nos va a formar, dónde nos va a poner algo más. ¿Dónde, hermano, nos va a usar? Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque tengamos que agachar la cabeza y llorar, aunque nuestras lágrimas corran, Dios sabe por qué nos pone en ese lugar, para dar fruto en ese lugar. El otro día les decía, hermanos, que Dios nos pone en lugares, hermano, para crecer y madurar. Y no ser uno más de los que se queden sentados, sino uno que dé fruto. Amén. Eso es, mis amados hermanos. Adelante. La siguiente. Allí termino, hermano, con esto. Antes que les explique esto, yo quiero que pongas acá la de los pies planitos. Por ahí se anda diciendo, Pónganme atención un poquitito más. Ya viene conclusión. Apóstol. ¿Se acuerdan que les hablé hace el tercer domingo atrás de un niño de sus pies planitos? No crean, hermano, que es una ilustración, ¿no? Eso es real. Y déjenme aplicársela un poquito. Ese niño de 3 años es real, existe. Él creció con sus pies planos. Para muchos, hermanos, sus pies planos va a ser motivo de dolor, va a ser motivo, hermano, de no caminar mucho, va a ser motivo hasta de deformidad. ¿Está viendo lo que acabo de decir? Pero para Dios, hermano, va a ser un motivo, escuche bien lo que voy a decir, de esfuerzo. Que a pesar, hermano, que no pueda caminar mucho, él va a tener que esforzarse. Pero Dios le va a hacer su fuerza. Amén. Y puedo seguir. La siguiente ilustración fue la de un niño lleno de dulce en su boquita. También es cierta, También es cierto, ese niño existe. No es el mismo, es otro niño. Yo creo que a ninguno de nosotros nos molestaría que un niño pequeño nos diera un beso, nos abrazara, ¿verdad que no? A lo mejor lo que sí produciría, hermano, un malestar, una incomodidad, ¿sabe qué sería? El dulce que nos pegara. El dulce, hermano, que dice, ay, me encanta este bebé, pero siempre me llena de dulce cuando voy y lo toco, lo abrazo. ¿Sabe qué? Ese bebé, de ese dulce, ¿sabe de qué nos está hablando? Ese bebé. Que nosotros le servimos a Dios, amamos a Dios, queremos a Dios, pero hay muchas cosas que están estorbando y que tenemos que quitar. Si Dios te está llevando por un proceso de cenizas y te está quemando un área de tu vida, dale gracias a Dios.
ese muchacho. Ese muchacho también existe, pero no voy a decir su nombre. Ese muchacho también existe. Ese muchacho estuvo en la cárcel por muchos años. Antes de los 17 años, él estuvo en la cárcel. Ese joven estaba jorobado. Este se ve bonito, ¿eh? Estuvo en la cárcel y estuvo jorobado. Póngame atención, estuvo jorobado. Era un muchacho difícil, duro, grosero. Era un muchacho que no podía convivir con nadie. No se llevaban con nadie bien en realidad. La pregunta es ¿por qué nadie lo quería dentro de la cárcel aún? Era, como les digo, difícil, grosero. ¿Por qué? Un grupo de cristianos fue a la cárcel para predicarle y entre ellos estaba él. Cuando había un servicio, él siempre estaba allá atrás. No cantaba, no alababa, siempre observando a los demás, siempre. Pero ahí estaba. La pregunta es, ¿por qué ese muchacho encorvado, jorobado, estaba en la cárcel antes de los 17 años? ¿Sabe por qué? Él había matado a su madre. Su papá era un hombre violento, borracho, y cuando ella quedó embarazada, ella nunca quiso a ese niño. De tantas golpizas que el papá le daba a esa mujer cuando quedó embarazada, lo deformó en el vientre. Y cuando nació deformado, todo jorobado. Creció siendo golpeado, humillado, lastimado. Hasta el punto en que él le agarró tanto odio que terminó matando a su propia madre. Pero un día, el último día de predicación en esa cárcel, hermano, el último día, Dios ya lo empezaba a formar, pero también lo estaba, hermano, haciendo como cenizas, quebrando. Se humilló, puso sus rodillas y sus manos en los pies, y él estaba allí orando solo, porque nadie lo quería. Pero ¿sabes? Israel, ojalá con tus manos y tus pies hacia abajo. Estaba ese jorobado allí. Uno se acercó y lo tomó de la mano. Y empezamos a orar por él. Jorobado, nunca deseado, nunca amado. Y empezó a apretar la mano. No para saludar, sino para ganar. Buscando el rechazo y buscando, hermano, que le retiráramos la mano. Él volteó. ¿Qué dice la primera palabra de arriba? ¿Qué dice? ¿Me quieres? ¿Qué dice la segunda palabra? ¿Me podrías dar un abrazo y un beso? Sí. Ese día, ese joven que mató a su padre, no deseado, improbado, recibió a Cristo. Pasó por un momento en su
le vendí periódico, le puse cartilla y así me lo comía. Se me fue la boda. Como el mozo caminaba. Pero yo me sentía alegre porque mi hermano me había ayudado. Una vez mi padre me dijo, en ese momento, ¿qué te gustaría de Reyes? No conocimos a Dios. ¿Qué te gustaría de Reyes? Y yo le dije, papá, yo no quiero nada. Palanca, patines. No, yo lo que quiero es un espejo que marca porque desde niño dediqué. Cuando llegó el hermano al 5, yo nunca pensé que lo iba a hacer. Me levanté, llevé una cajita allí, corriendo por aquí. Cuando mis primeros tenis nuevos, se marca. Después de 12, 13 años. Como jorobado. Cariño, necesitamos que alguien nos ame, pero a la vez necesitamos amar a otros, aunque nos lastime, aunque nos hiera, aunque sea, hermanos, estamos pasando por procesos, hermanos, de cenizas y de fuego. Y Dios nos va a volver a levantar. Veo que el que vivió y dile lo que hago con eso. Veo el que te lastimó y dile lo que hago, aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Porque hay muchos podólogos que necesitan esa mano. Porque tú has pasado igual que por cenizas. Por cenizas. Padre, gracias, Señor. Porque cuando muchos procesos en nuestra vida han sido muy difíciles, ahora somos lo que somos porque fue en ese lugar donde tú nos formaste. Fue en ese lugar de humillación donde tú nos quebrantaste. Fue en ese lugar de humildad, Señor, donde rompiste todos nuestros orgullos para levantarnos como hijos, como siervos. Levanta tus manos. Levanta tus manos, hermano. Solamente levanta tus manos. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amarte solo a ti. Aleluya. Oh, Te amo más.
obra, Señor, tu obra, Padre. Oh, Señor, Dios mío.